correr ustedes sobre todo. Este lado nomás, este lado. Córranse un poquito, las sillitas, córranlas un poquito. No van a salir hasta ahí. Encima mío no. Bueno, Lucas, el capítulo 15 de Lucas, el versículo 14, 15 y 16 leeremos. Lucas capítulo 15, versículo 14, 15 y 16. Leemos la mañana de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No se va a persignar, no, cuidado. No falta aquí. Dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Padre, bendito eres, te alabo, te doy gracias. Es muy especial que podamos estar aquí la mañana de hoy, porque este es un buen sitio para estar. En las primeras horas de esta semana, queriendo poner esta semana en tus manos, Padre, queriendo consagrar esta semana para que sea vivida para tu gloria. Y que todo lo que escuchemos esta mañana en este lugar, Padre, nos bendiga mucho y nos ministre potente y profundamente al corazón. Dios mío, que seamos advertidos, que al salir de este lugar tengamos temor de pecar, que al salir de este lugar tengamos temor de las consecuencias del pecado en la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. ¿Más? A ver, que si se corren un poquito, ahora ustedes. No, ya. Si quieres, se haga hacia allá porque ya no va a piñar. O si quieres, hacia atrás. Bueno, hermanos. No hay ni agua. Ni agua. Vale 1500. Ah, con gas aquí al frente vale 1500. Yo sé cuánto vale. Oiga, el de ahorita no me trajo las huevas. Oiga, de hermano. Para los que estaban, quién sabe dónde hace 8 días, vamos a hacer un repasito pequeño de lo que explicamos hace 8 días. Estamos hablando del hijo pródigo. Dijimos que vamos a hacer 4 enseñanzas del hijo pródigo, buscando, entre otras cosas, que cada persona, que Dios use estas enseñanzas para que cada persona le coja respeto a las consecuencias del pecado, tenga respeto al pecado. A Dios, obviamente, primeramente, pero en segundo lugar, a pecar. Porque el mes de diciembre viene siendo un mes donde hay mucha gente resbalando. Y otros, hermano, se apartan para nunca más volver o volver después de los años. Hay mucho trago en esta época, mucho vicio, mucho materialismo. La gente empieza con frustraciones, la gente empieza con nostalgias. Eso el 31 se pega una chillada, hermano. Eso agrada a Dios. Como en esa época de nostalgia, la gente suele retomar relaciones tóxicas que tenían. O sea, la mortandad es terrible en esta época. El Señor me movió y dijo: vamos a sembrar temor, respeto por el pecado en el corazón de las personas. Y hace 8 días empezamos hablando de qué es el pecado, de las características del pecado. Es la historia de un pelado menor, el hijo menor. Yo no sé por qué
Los hijos menores son los más caspas de la casa. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué ríen? Están risitas como que es verdad. Chino estaba pubertoso. Y le dio por pedirle al padre la mitad de la herencia. Y tiempo después agarró un poco de camellos con todo lo que era la plata y se fue. Dijimos hace 8 días que el pecado es irse lejos, es apartarse de Dios, porque ahí dice, se fue lejos a una provincia apartada. Cuando peco, me aparto del corazón del Padre, me aparto de su gracia. Pongo un bloque inmenso entre él y yo. Luego dijimos que dice el verso 13 que allí empezó a desperdiciar sus bienes, los bienes del Padre. Los cogió y los botó, los esparció. Dimos que pecar era desperdiciar lo que Dios ya había hecho en nuestras vidas, las cosas que Dios nos había dado. Y cuando pecamos, las desperdiciamos, las despreciamos. Como el hijo pródigo, que desperdició, botó los dones del Padre. Luego, en el verso 13 mismo, dice que allí vivió perdidamente. Y vimos como el pecado es autodestruirnos. El pecado es destruirnos y destruir lo que amamos y a los que amamos. Y por último, en el verso 14, comenzando, dice que cuando todo lo hubo malgastado, dice que el pecado es consumirnos. Y que el pecado tiene ese poder de degradar las cosas, tiene el poder de llevarlas hasta el fondo. Y bueno, y si ya con eso no tuvo suficiente, porque esta semana anduvo portándose como no debe portarse, pues vamos a hablar hoy de cuáles fueron las consecuencias que ese muchacho tuvo que vivir por ese estilo de vida que tuvo. ¿Ok? Vamos a ver que el pecado promete abundancia, pero en realidad entrega ruina. Vamos a ver que el pecado promete libertad, pero al fin y al cabo va a entregar esclavitud. Y vamos a ver que el pecado promete una compañía, promete comunidad, pero al final las personas terminan solas. Y yo espero que ya con eso tengamos, ¿no? Para que cuando ahorita le digan, ay, tómese una, ay, que el pastor le prohíbe, ay, no sé qué, ay, ya se le entregó al Señor, ay, venga, métase este bazuco acá, esta vareta, ay, sí, o la llame aquella. Gracias, hermano, sí, no, pero vale 1.500, hermano, ¿qué? ¿Dónde la compró? Ay, sí. Se entrega destapado, ¿yo? Y dentro de 8 días vamos a hablar de qué hizo el hijo para salir de esa condición. Y con el favor de Dios, el último domingo del año, hablaremos acerca de cómo lo recibió su padre. Así que, fíjese que empezamos mostrando cómo el pecado ofrece abundancia, pero termina entregando ruina. El verso 14 al final dice, y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esa palabra ahí, faltarle. Ya le explico, pero vamos desglosando esto así un poquito. Yo leía esto y yo decía, ¿cómo son las citas divinas? Porque note que todo se le acabó y en instante que todo se le acabó, empezó el hambre en ese país lejano. No empezó el hambre cuando él tenía en abundancia. Recién llegado
de la casa del padre, que tenía 2 camellos llenos de plata, de todo eso. No, no. Justo, preciso, se le acaba todo y empieza el hambre. Así son las citas de Dios. Empieza a llevarnos hasta una condición extrema. Y ahí es donde entendemos que el dolor se vuelve un llamado de Dios. Cuando la vida duele, es que Dios nos está llamando. Cuando nos suceden cosas como estas que usted dice, se nos juntó todo. Se juntó todo. Encima de que me quedo sin nada, preciso comienza. Qué cosa tan precisa, ¿no? Comienza el hambre. Es que Dios tiene un plan. Es que Dios lo está llamando. El dolor en la vida del hombre es un llamado que Dios le está haciendo. ¿O cuántos conocieron a Dios aquí cuando todo estaba perfecto en sus vidas? Está bien. Algo nos pasó, Dios mío. Y ahí fue cuando dijimos, ¿cómo es? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Ahí está. Y él sale de la casa de su padre con esa expectativa de abundancia, ¿no? Está lleno. Y al fin y al cabo, después de su vida de pecado, después de todo lo que ya les expliqué, dice que comenzó a faltarle. Y eso se llama ruina. Y uno pensaría, por el contexto, que la ruina era únicamente monetaria, económica. Pero no, querido hermano. La palabra griega ahí indica una necesidad en todas las áreas, en muchas áreas. Entonces, él no solo tenía falta económica, ruina económica, con lo que eso desespera, ¿no? Vaya usted a tener que pagar el arriendo y no tener, ¿no? Ay, vaya a tener que pagar la cuota y que lo estén llamando y diciéndole y usted no tenga. Vaya usted que ya llegaron los recibos, no hay cómo pagarlo. Que hay que pagar, no. Eso es terrible. Los muchachos no saben de eso todavía. Pero los que hemos estado ahí sabemos cómo es el asunto. A eso súmele que no solo tenía necesidad, ruina económica, sino que también tenía ruina emocional, ruina espiritual, ruina en muchas áreas de su vida. A eso lo empujó la condición de su vida. Las consecuencias de su vida lo llevaron a eso. Porque así es, ¿no? Entonces el pecado, cuando empezamos a pecar o cuando somos tentados, se nos presenta una película, un espejismo, y en ese espejismo creemos que la vamos a hacer, que vamos a pecar y que todo va a salir bien, que vamos a pecar, que vamos a ofender a Dios, que vamos a vivir nuestra vida loca, nuestra vida a nuestra manera, y que tranquilo, que todo va a salir bien. Así se nos pinta. Bien, salió de la casa del padre, él se imaginaba que esa plata le iba a durar toda la vida y que toda la vida iba a ser de viajes y playa y mujeres y trago y vicios, para estrellarse después del tiempo con que comenzó a faltarle. Y cuando comenzó a faltarle, no solo le faltaba plata, sino que le faltaba muchas otras cosas. Y empezó a sentir un vacío aquí, una insatisfacción, una cosa que decía, mire, yo no sé qué pasa, algo pasa, pero nada me llena, nada me satisface, algo pasa aquí. La ruina espiritual, la ruina emocional, la ruina económica estaba tocando a su puerta como consecuencia de su pecado. No la hizo, las está pagando ahora. Y ni siquiera porque Dios lo está castigando, algo así, no, que bien pudiera, porque Él es soberano. No, todo era sencillamente consecuencia de sus malas decisiones
en la vida. Eso es todo. Acuérdese de esto. El pecado le promete abundancia para entregarle ruina al cabo de los meses, de los años o de las décadas. Ahorita en diciembre y cuando salga de diciembre. Acuérdese de eso. El diablo es experto en mostrarnos espejismos que luego creemos. Y cometemos y hacemos y nos entregamos a la maldad convencidos de que nada va a pasar. Él vivió ruina, comenzó a faltarle, todo se le juntó, se le acabó todo, y al mismo tiempo que se le acabó todo, vino hambre al país lejano en el que se encontraba. Tarde o temprano en el país lejano, uno comenzará a faltarle. Ahora, no solo ello, estamos en el verso ¿qué? Verso 14. Ahora, verso 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Fue y que se arrimó. Y luego dice: el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. La palabra arrimó ahí, la palabra arrimó ahí implica una adhesión desesperada y forzosa. Le tocó, no hubo más. Y esto es una cosa muy triste, porque fíjese, de hijo de un potentado, de hijo de un hombre multimillonario, de hijo de un gran hombre, pasó a ser el esclavo de cualquiera. De hijo a esclavo. Dígale al de al lado: de hijo a esclavo. Eso es una triste historia. De hijo a esclavo, hermano querido. Porque lo que quiere decir la palabra rimó es que le tocó esclavizarse. Y el tipo no tuvo compasión. Porque los amos, todo amo que no sea Dios, es un amo cruel. Es un amo que no perdona. Es un amo que no tiene compasión. Y seguro el muchacho, eso no es la Biblia, yo me imagino que el muchacho le contó: hombre, mi papi tiene mucha plata ya, y anda en Ferrari, anda en, ¿qué más? Eso viaja toda hora, y esas manos de marrano no tenía, pero esas manos de vacas que tiene, y corderos tiene, y entonces, hubiera dado, tome, vuélvase cuando su papá. Bueno, usted puede ser hijo de quien quiera aquí, que aquí le toca otro precio, el único trabajo que hay es ir a cuidar los marranos. Y las personas entrenadas que estaban oyendo a Jesús en ese momento, entrenadas porque conocen la cultura judía, cuando oyeron eso, yo creo que les pasó por la espina dorsal un corrientazo así, se erizaron. Y se erizaron porque ellos saben que no hay nada peor para los judíos como animales que los marranos, los cerdos. Para ellos no. Si a usted le ofrece el marrano y no se lo come, el marrano es usted. Porque hay chuleta de marrano, rica, ¿no? ¿Qué más hay de marrano? Lechona. ¿Ah? Ahora hay empanada de marrano. ¿Qué más? Chicharrón. ¿Qué más hay? Costillita barbecue de marrano. Dice panceta. Y si usted le ofrecen, y usted dice: no, porque la Biblia dice, porque yo soy cristiano. No, usted es un marrano. Entonces no, para ellos, uy, eso era lo peor. Y cuando estaban oyendo esa historia que Jesús cuenta, yo creo que dijo: uy, este man lo pusieron a cuidar marranos, y llegó a lo último, llegó allá al fondo, llegó allá a lo peor. Consecuencias de su pecado. Pero me detengo a hablar de lo siguiente, cuando dice ahí, mire, dice ahí que él
se arrimó, quiere decir que se hizo esclavo. Cuando salió de su casa, él decía, ahora sí, voy a vivir mi vida a mi manera. Voy a dirigir mi vida como yo quiero. Tengo este viejo aquí que me está diciendo lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Ahora sí, libertad total. Ese fue el espejismo que le presentó el pecado, el espejismo que le presentó el diablo. Pero al cabo de los meses, los años, no sabemos cuánto tiempo, él estaba esclavo, esclavo de un amo cruel, esclavo de un hombre, esclavo de cualquiera. Pasó a ser hijo de un rey, no de un rey, pero sí de un multimillonario, a ser el esclavo de cualquiera. Y así paga el pecado. Cuando usted no entiende estas cosas, por eso es que la gente termina esclava de vicios. ¿Y cuánta gente oyó decirme, mire, yo quisiera salir de esto? Y estoy poniendo mi corazón, pero no puedo. Esclavitud. Y yo quisiera cambiar esta parte de mi vida, pero no he podido, no puedo, y no me gusta ser así, no quiero ser así. Pero mire, porque así paga el pecado, consecuencias del pecado. Y una muy común, lo mismo que le pasó al hijo pródigo, los psicólogos hoy llaman dependencia emocional, que no es otra cosa que esclavitud a alguien. Porque cuando usted depende para su bienestar y su felicidad de lo que otro le diga, de lo que otro haga con su vida, usted está esclavo de esa persona. Y hay gente que desprecia la libertad en Cristo para terminar esclavo de un hombrecito por ahí. Terminar esclava de un tipo por ahí. Así es el pecado, hermano querido. Promete libertad y termina esclavizando a la gente, a las personas. Y todo puede empezar en un diciembre como este. Este puede ser el inicio de ese camino. Por eso uno debe tener respeto en su corazón al pecado, respeto a las consecuencias del pecado en la vida. Porque así es el asunto. Vamos a leer dos textos bíblicos. Primero, sin perder Lucas, Romanos capítulo 6, versículo 16. De hijo a esclavo, imagínense. Romanos 6, 16. Romanos capítulo 6, verso 16. Ese texto nos habla de esclavitud. Que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿No sabes que si te entregas a alguien para obedecerle, a algo para obedecerle, tú te vuelves esclavo a esa persona y eso va a terminar en muerte? ¿No sabes? Está la otra opción, ser un esclavo de Jesucristo. Eso es otro cuento. Y yo prefiero 1000 veces ser el esclavo de Jesucristo que el esclavo de cualquier otro por ahí, de cualquiera otra por ahí. ¿Está entendiendo el asunto, hermano querido? ¿Está entendiendo el asunto? ¿Cómo es que uno va a preferir ser el esclavo de un tipo, una señora, por un señor, que ser el esclavo de Jesucristo? Pero es que uno no calcula eso. Cuando uno dice no a Dios y sí a esto, uno cree que de verdad será libre siempre, pero lo único que eso va a entregar es esclavitud. Y luego en segunda de Pedro 2:19, segunda de Pedro capítulo 2, verso 19, 2:19. ¿Dónde está Pedro? Dice lo mismo, les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción,
Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahí está. Promete libertad, pero convierte a esas personas en esclavas. Y luego sigue hablando de la esclavitud. Y hay una sentencia, una maldición aquí en este texto bíblico. Y es, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si vuelves a esclavizarte, si después de conocer a Cristo vuelves a esclavizarte a las cosas de las que Él te liberó, entonces la sentencia es esta: quedarás peor que cuando lo conociste. Jesús se lo dijo al ciego. Bueno, a uno de los que sanó, para no andar diciendo herejías. Pero se lo dijo a alguno, le dijo: vete y no peques más, porque puede pasarte algo peor. Vete y no peques más, porque puede pasarte algo peor. ¿Comprende el asunto? Eso es lo que le espera. Usted conoce a Cristo, Cristo lo libera. Usted no tiene cuidado, usted no toma buenas decisiones, se aparta de Él. Ese texto bíblico lo que dice es: te van a pasar cosas peores. Vas a terminar peor que cuando lo conociste. Pasarán los meses, te acordarás de mí. Pasarán los años, te acordarás de mí. Que así va a ser. Hay una maldición sobre esa persona. Así que téngale temor al pecado, téngale temor a las consecuencias de sus decisiones, de apartarse, de querer hacer la suya. Téngale temor a eso. Varios de los que estamos aquí, esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Y como ya comimos bastante la baza por allá, dijimos: no, mejor ya no. Ya no más, ¿sí? Ya portémonos bien, sí, ya no andemos en desobediencia, más bien juiciositos aquí con el Señor, que nos va mejor. Yo tomé esa sopita y por eso trato de hacer las cosas lo más correctamente. ¿Correctamente dicho? ¿Sí? ¿Está bien dicho? Bueno, hace 8 días salimos con mi esposa y vamos en el carro y llega y me dice: ven, ¿cómo así? Luego tú, cuando pecas. Yo le digo: ¿cómo así? ¿Cómo así? No, pero es que yo no me doy cuenta. ¿Cómo así? Me dijo. Y entonces yo le dije: no, pues como que esa pregunta que le dije, pues obvio que yo peco, ¿cómo que no? Me dijo: pero ¿cómo? ¿Cuándo? No sé. Me dijo: pues yo trato de ser lo más correcto posible. Si lo dice ella, que vive conmigo las 24, pues eso me dio paz en mi corazón. Y entonces, no es que porque uno trate de hacer las cosas lo mejor que puede, no le pueden pasar tragedias. Sí, seguramente puede que eso pase, pero seguramente también serán muchas menos, muchísimas menos, que si uno vive en obediencia a su Señor, aún en diciembre. Entonces, ¿qué prefiere? Esa es la pregunta. ¿Qué prefiere usted? ¿Es una desgracia haber sido un hijo de un Dios grande y poderoso y terminar siendo el esclavo de cualquiera? Es una desgracia, es un desperdicio de la vida. Eso. Entonces, el pecado promete abundancia y termina trayendo ¿qué? Ruina. El pecado promete libertad y termina trayendo esclavitud. Y por último, el pecado promete una comunidad y entrega soledad. Porque el hombre, mire,
el hombre, ahí donde estamos, aquí ya. Verso 16, y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La frase, pero nadie le daba, ahí nos habla de eso. El hombre, el tipo este que lo esclavizó, le dice, el único trabajo que hay es cuidando marranos allá. Usted verá, y estaba en una necesidad tan grande que se vio abocado a eso. Sabiendo lo inmundos que eran los cerdos para un judío, para él, igual, ya terminó. Sentado en una posilga, anhelando la comida de los marranos. ¿Qué diríamos? A ver, hay la baza, hoy día todavía alimentan marrano, porque los cerdos de mi época eran negros, hermano, y comían puros sobrados. No son como los cerdos de hoy día que son rosaditos. Y le dan puro cuido, ¿no? Pura así, ay, tan bonito el marrano. No, los marranos de nuestra época eran negros, esos desgraciados. Y encima, hermano, eso era terrible porque le daban pura comida. Entonces venía, usted iba al restaurante, te daba medio pollo, iba a la mesera y a una caneca, ¿no? Que dejó la sopa, que dejó un pedazo de papaya, y ahí. Y luego pasaba el, ¿cómo se llama? El acero, ¿cómo el mazamorrero, ¿cómo era eso? Y es unas canecas, una sopa, una miasma ahí, ¿no? Y suben esas canecas a los camiones. Y los camiones huelen a demonio, huelen horrible esos camiones. Y allá van todas las sobras. Y así restaurante tras restaurante. Y llegan allá donde los marranos van. Los marranos allá. Y les tiran esa lavaza ahí. Y los marranos. Y uno mira eso y dice, uy, esos marranos tan cochinos esos. Uy, comiendo de todas esas sobras y todo horrible. Uy, gas, no, conmigo no. Eso, ¿no? Dice uno. Eso es asqueroso, es una cosa sucia, es una cosa horrible. Menos mal hoy les dan descuido. Es una cosa sucia, ¿no? Pero ahí estaba, allá lo dejó el pecado. Allá lo dejaron sus malas decisiones. Allá lo dejó hacer lo que se le daba la gana en su vida. Allá lo llevó su obediencia, su rebeldía. Allá lo llevó. Allá estaba tirado en una posilga, anhelando comérsela, comía los marranos. Y lo peor era que no se la dejaban. No le dejaban que se comiera eso. Nadie, dice, nadie le daba. Nadie. El pecado le prometió compañía y le entregó soledad. Los amigotes con los que se gastó los millones que trajo, la plata, el oro, ¿dónde quedaron esos amigos? ¿Dónde quedaron? Ni siquiera los otros esclavos le daban algo de comer. El amo que se había conseguido, ese esclavizador, tampoco le daba. Nadie le daba nada. Había quedado solo en esta tierra. En la casa de su padre, siervos, su padre, su hermano, seguramente su mamá, tenía una familia, tenía una comunidad, y ahora está ya tirado en una posilga, solo. Ese es. El pecado promete una compañía y entrega soledad. Por eso es que esa mujercita que se entrega a ese tipo, de la manera que se le entrega, con esa idolatría, termina por ahí traicionada, llorando y sola, porque el pecado le pintó una mentira y al final se estrelló con la verdad. Por eso es que el tipo ese queda por ahí vuelto nada, sin ganas de vivir, porque idolatró a esta señorita, a esa mujercita por ahí. La idolatró y ahí terminó. Cachoneado. Llevado. Ay, los compadres, ¿dónde quedan los compadres? Ay, que bautíceme el niño. El compadre no lo vuelve a ver cuando está allá en la inmunda. Consecuencias del pecado.
Que no lo engañe Satanás, que no lo engañe el pecado, que su carne no le engañe. Ruina, esclavitud y soledad, esas son las consecuencias de la rebeldía en el corazón para con Dios. No le ponga. Un día de estos, usted estará por allá, Dios no lo quiera, y se acordará que un domingo en la mañana se lo dije. Porque no le estoy hablando de cuentos, de fantasías. Esa historia la he visto, la he vivido yo mismo. Es real. Así termina. Gloria a Dios. No es el fin. Gloria a Dios, hay esperanza. Y de esa hablaremos dentro de 8 días. Pero por ahora quiero que se quede con esto. Ahora en diciembre, o si ya cayó, ahora en diciembre, le van a ofrecer pecado, materialismo. Va a venir el enemigo a que usted regrese a esas relaciones tóxicas que tuvo. Vicios, orgullo, algarabía. Y todo eso le pinta al ser humano abundancia, libertad, le pinta compañía. Pero al fin y al cabo termina en ruina, en esclavitud y en soledad. Hermano, nunca se le olvide eso. El pecado nunca eleva, siempre degrada. El pecado nunca dignifica. El pecado siempre degrada. Y entonces la decisión es esta. Dios le dice: sé mi esclavo, entrégate a mí, vive para mí, ámame a mí, y yo te voy a proveer lo que necesites en tu vida. El pecado le va a decir: sé mi esclavo, tranquilo que nada te va a faltar. Y al final usted se encontrará en una ruina terrible. Dios le dice: entrégate a mí, sé mi esclavo, ámame a mí, y vivirás la libertad de Cristo en tu vida. Tu familia vivirá en libertad. Y el pecado le dice: entrégate a mí y conmigo también tendrás libertad. Pero al cabo del tiempo usted se hallará siendo esclavo de cualquiera o de cualquier cosa. El Señor le dice: entrégate a mí y tendrás mi compañía, mi respaldo. Aunque los hombres te dejen solo, tú nunca estarás solo, porque mi presencia irá contigo. Y el diablo le dice: yo te daré una compañía, tendrás buenos amigos, ese tipo te va a amar, esa mujer te va a entregar todo, para al final entender que usted te va a terminar solo de todos modos. Solo y herido y cachoneado. ¿Qué escoge? Esa es la pregunta. ¿Qué elige? Gloria a Dios, hay esperanza, ¿no? Y si usted está viviendo eso, o si algún día llega a vivirlo, acuérdese, por favor, que aún hay esperanza y que hay un Padre todavía dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos. Siempre, mientras usted viva, habrá la esperanza de regresar a los brazos de su Padre. Amén. Póngase.